Iceberg de los mundiales. En este video voy a hablarles sobre algunas teorías, misterios, rumores e historias del iceberg de los mundiales. Antes de comenzar, si te gusta el contenido, suscríbete, dando un me gusta y comentando tu opinión del video. Muchas gracias por el apoyo recibido en estos días, y ahora sí comenzamos con el iceberg, y primero por el más arriba del iceberg, el nivel 1. El pulpo Paul fue un pulpo empleado como oráculo para predecir los resultados de la selección alemana en la Eurocopa del 2008, y en el Mundial del 2010 el procedimiento consistía en ponerle a Paul dos contenedores con comida. Uno de ellos estaba marcado con la bandera de Alemania, y el otro con la bandera del equipo oponente. La bandera presente en el contenedor que elegía Paul era interpretada como la del equipo que lograría la victoria en el Mundial. Acertó a todos los partidos posibles, incluida la final de España contra Países Bajos. El jabulani fue el balón usado durante la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010. Este balón tenía la particularidad de ser el más impredecible según la NASA, haciendo que para los porteros fuera muy difícil leer su trayectoria. Fue muy criticado en su momento por porteros internacionales como Casillas, quien dijo que parecía una pelota de playa, o Roberto Carlos, que dijo que parecía un balón hecho de plástico. Hasta Messi dijo que no había entendido aún su funcionamiento. Esta fue la razón de que en este mundial se presentaran goles tan impresionantes, largas distancias, pareciendo estos casi imposibles. FIFA Gate es el mayor caso de corrupción hecho por la FIFA en 2015. 14 personas fueron arrestadas y acusadas por cargos que incluyen soborno, fraude y lavado de dinero. Esto por corromper a los medios de comunicación y los derechos de comercialización de los partidos de la FIFA, y realizar sobornos a diferentes marcas de ropa y compañías. Entre estos 14 individuos se encontraba el presidente de la FIFA de ese momento, Joseph Blatter, a quien se le suspendió de por vida de cualquier actividad con el mundo del fútbol profesional. La mano de Luis Suárez es seguramente la segunda mano más famosa en la historia de los mundiales después de la mano de Maradona. En el caso de Suárez, fue el minuto 120 de los cuartos de final del Mundial de 2010 contra la selección de Ghana. Para evitar un gol que era casi seguro, el jugador de Ghana posteriormente fallaría el penalti. Finalmente acabaría empatado el encuentro, que posteriormente ganaría Uruguay en la tanda de penaltis 4-2. Esclavitud en Qatar hace referencia a los más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka que murieron en Qatar desde que comenzaron las obras para ser la sede de la Copa del Mundo de fútbol. Con la construcción de todos los estadios que ésta necesitaría, estos trabajadores fueron explotados laboralmente por cantidades diminutas de dinero, las cuales nunca se les pagó, e incluso varios de estos trabajadores murieron de hambre mientras hacían su labor. El cabezazo de Zidane es una de las expulsiones más recordadas en la historia de los mundiales. Era la final del Mundial de Alemania de 2006. El partido iba 1-1 y se habían ido a tiempo extra. Transcurría el minuto 110 de partido cuando de repente, en medio de unos altercados verbales, Zidane le dio un cabezazo a Marco Materazzi, razón por la cual fue expulsado instantáneamente. El partido acabaría en penaltis, donde Francia perdería ante Italia. Los 4 mundiales de Uruguay es una polémica que abrió la FIFA hace un buen tiempo, donde ponía en duda los 2 primeros mundiales que ganó Uruguay, los cuales realmente no fueron mundiales, fueron Juegos Olímpicos que se jugaron en 1924 y 1928, y eso fue todo por el nivel 1, y seguimos ahora con el nivel 2. Ronaldo y la final del 98 trata sobre la historia que sucedió horas previas a la final del Mundial de 1998, donde Ronaldo tuvo uno de sus peores partidos y Brasil perdió 3-0 contra Francia. Ronaldo tuvo una convulsión horas antes del partido y permaneció inconsciente por varios minutos. Se le dijo que no podía jugar el partido porque era muy peligroso para su salud. Sin embargo, Ronaldo lo jugó y tuvo una horrible actuación. Se cree que tuvo que jugarlo obligado como parte de su patrocinio con Nike, y quien manejaba todo lo que hacía el jugador, y no tenerlo en una final de un mundial no les convenía en lo absoluto. La razón de esta convulsión aún se desconoce. La atajada del siglo sucediendo está contra Brasil, logrando parar un cabezazo del mítico jugador brasileño Pelé en 1966.
La batalla de Santiago hace referencia al partido jugado entre las selecciones de Chile e Italia el 2 de junio de 1962 en el Estadio Nacional en la ciudad de Santiago, Chile. Fue un encuentro violento con muchos golpes, por lo cual la policía tuvo que intervenir en 4 ocasiones. El partido terminó con 2 jugadores italianos expulsados, y Chile ganó por 2-0 y clasificó a los cuartos de final. El primer trofeo del mundial fue el Jules Rimet, el cual fue entregado hasta el año 1970. Su imagen es una alegoría de Nike, la diosa griega de la victoria, con alas estilizadas. La figura tiene los brazos levantados y sujeta una copa de forma octagonal. Medía unos 30 centímetros, y pesaba unos 4,5 kilos. Este trofeo fue 2 veces robado. La primera de estas sucedió en 1966 en el Mundial de Inglaterra, y la segunda en 1983, siendo destruido en esta ocasión. Luis Monti es conocido por 2 razones en específico: por marcar el primer gol de la selección argentina en la historia de los mundiales, y por ser el único jugador que ha jugado 2 finales de mundiales con 2 selecciones, Argentina e Italia. En 1930 quedó subcampeón con Argentina, pero en 1934 quedó campeón con Italia. La bubucela es una especie de trompeta larga o corneta hecha de plástico utilizada por los aficionados para animar a sus equipos. Es usada principalmente en Sudáfrica, lugar sede del Mundial de 2010. Se dice que en este año estas bubucelas afectaron gravemente a varios de los hinchas que fueron a los partidos, incluso llegando a molestar a muchos de los jugadores. Estos instrumentos están prohibidos en varios de los estadios más importantes de Europa. El gol de oro fue una técnica usada para desempatar un partido en el que, después de una igualdad y cumplido el tiempo reglamentario, se jugaría el partido hasta que alguno de los 2 equipos haga un gol, siendo ahí cuando acabe el partido y haya un ganador. La norma fue introducida formalmente por la FIFA en 1994, siendo usada por última vez en 2004. El equipo de oro hace referencia a la selección de Hungría entre 1950 y 1956. Se le decía de esta forma porque entre estos años consiguieron 42 victorias, 7 empates y solo una derrota. Curiosamente, esta fue en la final del Mundial de 1954 ante Alemania. La maldición del quinto partido es una teoría conspirativa que dice que la selección de México tiene la maldición de no poder llegar a un quinto partido en una Copa del Mundo, es decir, cuartos de final. La única vez que lo lograron fue en 1986, siendo el país anfitrión de este mundial, pero de resto nunca más desde 1994, y hasta día de hoy México ha perdido en 7 octavos de final seguidos. Creyendo que realmente existe este tipo de maldición. Finalizado el nivel 2, continuamos con el nivel 3. Argentina-Perú de 1978 hace referencia a un partido entre estas 2 selecciones en el cual Argentina tenía que hacer un mínimo de 4 goles para clasificar a octavos de final. Argentina cumplió este objetivo y ganó el partido 6-0, la máxima goleada hecha por Argentina en un mundial. Las 3 amarillas de Simonic hace referencia al error arbitral que hizo que en el Mundial de 2006 el jugador Josep Simonic no fuera expulsado con 2 amarillas, sino con 3. El árbitro había olvidado que el jugador ya estaba amonestado, y al minuto 63 le sacó una segunda tarjeta amarilla, pero no la roja. No fue hasta el minuto 93 cuando este árbitro cayó en cuenta de lo que había hecho, mostrándole por tercera vez la tarjeta amarilla, y posteriormente la roja. La tajada de Gordon Banks es considerada el escándalo del agua bendita. Es una de las polémicas más grandes en la historia de los mundiales, sucediendo esta en 1990, eran octavos de final, jugaba Argentina contra Brasil, cuando de repente hubo una pausa en el partido debido a una lesión en el campo. En este tiempo los jugadores brasileños aprovecharon para hidratarse sin saber que, según se cuenta, un fisioterapeuta argentino había colocado algún tipo de químico en las bebidas de Brasil, haciendo que los jugadores empezarán a agotarse rápidamente y a sentir fuertes mareos, haciendo que incluso un jugador vomitara en el medio tiempo. El partido finalizaría 1-0 y Argentina lograría eliminar a Brasil. Sin embargo, es uno de los mayores misterios de los mundiales, y no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó.
El robo de Corea del Sur fue un acontecimiento que sucedió la tarde del 22 de junio de 2002, cuando se produjo una de las peores actuaciones arbitrales que se recuerdan en un mundial de fútbol, esto mientras se jugaba España contra Corea del Sur, en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Corea y Japón. El árbitro anuló 2 goles de España y prácticamente cada vez que un jugador español tocaba a un coreano era falta, y sin mencionar los fueras de lugar inexistentes que también se cobraron. El partido acabaría yéndose a los penaltis, donde España sería eliminada por el anfitrión, quien sería fuertemente criticado por robar este partido. Lucien Laurent fue un futbolista francés famoso por ser el autor del primer gol de la historia de la Copa Mundial de Fútbol el 13 de julio de 1930 contra la selección mexicana. La camiseta de Camerún del año 2002 fue algo nunca antes visto y que a día de hoy no se ha repetido. La selección africana había ido al mundial con un diseño de camiseta bastante peculiar, y es que estas no tenían mangas. Esto suponía una mayor movilidad y comodidad a los jugadores. Sin embargo, fue fuertemente criticada, haciendo que la FIFA prohibiera ese tipo de camisetas de esa fecha en adelante. La ausencia de Cruyff del Mundial del 78 es una de las mayores incógnitas de la historia de los mundiales. Existen múltiples versiones acerca de esto, como que el jugador holandés no fue porque no podía jugar con la nueva camiseta de Adidas de su selección ya que tenía contrato con Puma, o que no acudió debido a una protesta ante una dictadura. Sin embargo, la versión más famosa es que él y su familia fueron amenazados por europeos que no querían ver a Holanda como campeona del mundo, diciéndole que si iba a la cita mundialista, sería asesinada su familia junto a él apenas aterrizar en su país. El doping de Maradona sucedió en el Mundial de Estados Unidos de 1994, cuando Diego dio positivo por 5 sustancias con efecto estimulantes. Posteriormente fue castigado por 15 meses sin poder jugar con su selección, saliendo inmediatamente de ese torneo. Sin embargo, Maradona no quiso volver a jugar con su seleccionado, y por lo que quedaba de su vida nunca aceptó haber consumido algo, acabando con el nivel 3. Seguimos bajando, y ahora estamos en el nivel 4. Arresto en Bogotá hace referencia al escándalo de la pulsera de Bogotá en mayo de 1970, cuando Bobby Moore, el capitán de la selección de fútbol de Inglaterra, fue arrestado en Colombia durante 4 días luego de ser acusado de robar una pulsera de una joyería ubicada en el hotel en el que se encontraba su equipo. Su arresto duró 4 días y posteriormente las autoridades colombianas llegaron a la conclusión de que Moore era inocente de cualquier delito, pero el caso no se cerró formalmente hasta 1972. El video falso de Corea del Norte hace referencia a un video que se hizo viral durante el 2014 en el que supuestamente se le hacía creer a los habitantes de ese país que su selección había sido campeona del mundial. Todo esto hecho a partir de imágenes y videos falsos. El metraje mostraba resultados increíbles en la fase de grupos, y en la final del mundial Corea del Norte vencía a Brasil por 8-1. Cabe resaltar que Corea del Norte ni siquiera clasificó a este mundial. Hinchas de Corea del Norte es algo muy similar al punto anterior. Trata sobre una teoría aspirativa en la que se cuenta que todos los hinchas de Corea del Norte presentes en el Mundial de 2010 eran chinos a los que se les pagó para apoyar falsamente a la selección norcoreana. El accidente de Gary Lineker hace referencia cuando este jugador tuvo un accidente sanitario durante la Copa del Mundo de 1990, cuando jugó un partido pese a tener un fuerte dolor de estómago. Corría el segundo tiempo del partido Inglaterra-Irlanda, cuando de un momento a otro este jugador cayó por una fuerte barrida de un jugador del equipo contrario. Esto hizo que Lineker no aguantara más, y de cara en pleno campo de juego en los vídeos, se le puede ver cómo intenta limpiarse a sí mismo con el césped del campo, siendo una escena bastante desagradable. Las amenazas a Italia de 1938 hacen referencia a las amenazas de Benito Mussolini. El dictador italiano les dijo a los jugadores de su selección que si no ganaban la final de ese mundial todos serían asesinados. Aquella final fue contra Hungría, quedando Italia campeón por 4-2. Al final del encuentro el arquero húngaro dijo: "Me pudieron haber hecho 4 goles, pero salven todas sus vidas".
La muerte de Andrés Escobar fue un suceso que marcó la historia del deporte colombiano, y General Andrés Escobar marcó el autogol de la derrota 2-1 de Colombia frente a Estados Unidos, que daría salida a su selección en el Mundial de 1994. 10 días después, fue asesinado en Medellín con 6 balazos que se alojaron en el pulmón, el estómago, el cuello y el antebrazo izquierdo del jugador, muriendo 45 minutos después de los hechos. Fue llevado a un hospital pero ya era demasiado tarde, siendo este uno de los sucesos más tristes de la historia del deporte. El discurso de Jules Rimet hace referencia a lo ocurrido el 16 de julio de 1950, el día del famoso maracanazo, cuando Uruguay le arrebató el título mundial a Brasil en frente de 200.000 fans. Rimet era el presidente de la FIFA en ese momento, y como toda Copa del Mundo de ese entonces se realizaba un discurso para felicitar al campeón. Sin embargo, esta vez no sucedió esto porque Rimet había preparado únicamente un discurso, y era en portugués para la selección de Brasil, que era la gran favorita para ganar este mundial. Sin embargo, en el fútbol todo puede pasar y Uruguay lo la hazaña, silenciando a todo un país y a todo el mundo. El Mundial de Colombia de 1986 hace referencia cuando Colombia fue el primer país en la historia en cancelar una Copa del Mundo. El país entró en euforía absoluta cuando en 1974 la FIFA anunció a Colombia como la sede del Mundial 86. Sin embargo, la FIFA pedía unos requerimientos demasiado altos, como construir 12 nuevos estadios y comunicar todas las ciudades con una carretera primermundista. Esto último era imposible debido a la gran cantidad de montañas que se encuentran en el país tricolor. También se necesitaba modificar los aeropuertos para el aterrizaje de aviones de gran capacidad y la fabricación de limusinas para que los dirigentes de la FIFA se desplazaran. El tiempo pasó y Colombia únicamente construyó un estadio que a día de hoy es la casa de su selección, el Estadio Metropolitano de Barranquilla. De resto parecía que lo demás era imposible de cumplir, siendo así cancelado el Mundial del 86 en Colombia. Posteriormente fue México el país escogido para acoger la cita mundialista, y llegamos al último nivel, el nivel 5. Donde están los datos más curiosos y desconocidos que pude encontrar. La maldición de Argentina hace referencia a la historia de una promesa incumplida por Argentina. Hace más de 30 años transcurría el Mundial del año 1986 en México, y el equipo argentino había escuchado que la Virgen de Tilcara hacía milagros, así que los jugadores fueron todos juntos a encomendarse a ella y a pedirle que les ayudara a salir campeones de ese mundial, y que si lo lograban regresarían todos con el trofeo. Para agradecérselo, Argentina logró salir campeón, pero no volvieron a darle las gracias a la Virgen, así que dice la leyenda que el seleccionado argentino no va a salir campeón de un mundial de nuevo hasta que los jugadores del 86 regresen a agradecerle a la Virgen con la copa en mano. Alexandre Villaplane fue un futbolista e ídolo francés, capitán de su selección en 1930, amado por todos y listo para hacer historia en su carrera futbolística. Sorprendentemente, 2 años más tarde, Villaprint fue acusado por la compra y estafa a un árbitro en un partido de liga local, siendo excluido de cualquier actividad futbolística por un tiempo. Cuando volvió ya era un jugador completamente diferente, no corría, no luchaba y se le veía jugar sin ganas. Poco a poco fue abandonando el fútbol y empezó a ganar dinero de otra forma, asesinando gente. Villaplane se unió al grupo criminal al servicio de los nazis, y se cuenta que era uno de los miembros más sanguinarios y despiadados del grupo. En 1944 fue arrestado y condenado a muerte, siendo fusilado a sus 39 años por todos los crímenes que cometió. Los balones de la final de 1930 eran creados usando piezas rectangulares de cuero. La pelota se cerraba por fuera a manera de zapato con un cordón, y lo más curioso de todo es que en su interior existía una vejiga animal. El Mundial Fantasma es una teoría conspirativa que cuenta que el Mundial de 1958 en Suecia nunca sucedió, sino que fue falsificado, y absolutamente todo lo que se mostró eran escenas falsas y escenas de partidos grabados anteriormente. Este Mundial ha sido el que menos repercusión ha tenido debido a que en este mismo tiempo se estaba desarrollando la Guerra Fría. Se cuenta que Suecia no tenía el dinero necesario para albergar la cita mundialista, por lo
que tuvo que acudir al videomontaje de todos y cada uno de los partidos. Recordemos que en aquel año era muy normal ver partidos a muy baja calidad y la señal era completamente a blanco y negro, por lo que para la gente creer esto era mucho más fácil. Lo más probable es que esto sea falso, pero solo el hecho de que exista esta teoría es bastante curioso. El golpe de Batistón es considerado el golpe más fuerte alguna vez sucedido en un mundial, sin embargo, no es conocido por muchos. Era la semifinal del mundial del 82. Alemania se enfrentaba a Francia y corría el minuto 55 de partido, cuando tras un pase al fondo Batistón corrió y trató de impactar el balón rápidamente, pero falló y terminó colisionando contra el portero. Batistón cayó al suelo inconsciente con las vértebras dañadas y 2 dientes caídos y posteriormente quedó en estado de coma. Los médicos de emergencia tuvieron que administrarle oxígeno en la cancha. Michel Platini dijo más tarde que pensó que Batista no estaba vuelto porque no tenía pulso y estaba pálido. Algunos meses después el futbolista francés pudo volver a jugar. El intento de atentado de 1998 sucedió en el Mundial de Francia un día antes del partido Inglaterra contra Túnez, cuando sorpresivamente se le informó a la policía local que múltiples bombas habían sido colocadas bajo las graderías del estadio, haciendo que las fuerzas armadas del país fueran en ese preciso momento activaran todas y cada una de las bombas. También se dice que tenían planes de explotar el hotel en donde se iba a hospedar el seleccionado de Estados Unidos. Más de 100 personas fueron arrestadas en 7 países como resultado del cómputo organizado por el grupo islámico armado de Argelia y respaldado por Osama Bin Laden. Y esto ha sido todo por el video. Si te gustó el iceberg, suscríbete. También quería decirles que todos los domingos subo el video La Semana de Noticias, donde recapitulo noticias en el transcurso de la semana, y este mismo domingo subiré el video. Muchas gracias por ver todo el video y nos vemos en el próximo video.